Bien, vamos a comenzar con el conflicto que sucede entre Irán e Israel desde la semana pasada y vamos primero a enfocarnos en entender cuál es la manera de trabajar de Israel, cómo logran alcanzar sus objetivos y por qué tienen tanto éxito cuando hacen esto. Porque, pues sí, la semana pasada atacaron Irán, pero han atacado a todos los países de Medio Oriente básicamente por los últimos 60 años y con muy buenos resultados, al menos en términos de lograr lo que se proponían. Entonces, para entender esto, primero vamos a hablar de la posición relativa de las Fuerzas Armadas de Israel, o sea, cuáles son las ventajas, las desventajas, las fortalezas y las debilidades que tiene Israel, porque de aquí sale cuál es la estrategia que normalmente deciden utilizar, obviamente tratando de sacarle la mayor ventaja a sus fortalezas, ¿no? Entonces, para empezar esto, vamos a decir que Israel no tiene un ejército muy grande ni muy fuerte, ni una fuerza aérea muy fuerte, ni muy grande, ni muy importante. Realmente en estos dos temas Israel no es potencia y más importante que no sea potencia a nivel mundial, no se compara con Irán. El ejército iraní, la capacidad del ejército iraní, el tamaño del ejército iraní y lo mismo con su fuerza aérea es mayor que la de Israel. Entonces, por eso es raro que veamos una invasión del ejército israelí así nada más para tratar de sobrepasar o de pasarle por encima a otro gobierno. Lo que utilizan son puntos o son temas en donde sí son potencia a nivel mundial, que es en la ciberseguridad, básicamente poder hackear el ejército de otro país, y la inteligencia, donde la principal agencia de inteligencia es el Mossad, que sería como la CIA para Estados Unidos o el MI6 para el Reino Unido o la KGB cuando existía la Unión Soviética. Bueno, el Mossad es esa agencia para el gobierno de Israel. Estas dos son sus principales fortalezas y esto es lo que utilizaron principalmente al iniciar los ataques sobre Irán la semana pasada. Y tienen una manera de trabajar, tienen un modus operandi muy ya entrenado, ya lo han utilizado, como dijimos muchas veces, y que normalmente pues logra ser muy efectivo. Lo primero que hacen es un ciberataque, o sea, básicamente hackear al ejército contrario, al ejército rival, y esto fue lo primero que hicieron antes de que comenzaran los bombardeos sobre Irán. ¿Para qué hacen esto? El principal propósito de estos ciberataques es tratar de impedir la comunicación entre las diferentes organizaciones que podrían montar una defensa por parte de Irán y muy específicamente tratar de deshabilitar los radares que el ejército de Irán pueda utilizar. De tal manera que cuando tú logras hackear al otro gobierno, ya no se pueden comunicar bien entre ellos y no tienen la función de sus radares, pues no puedes ni siquiera ver qué aviones están entrando en tu espacio aéreo, no puedes ni siquiera ver qué misiles están entrando o por dónde. Básicamente Israel entra con el otro ejército, el ejército iraní, a ciegas. Y esto les permite que el otro ejército no se pueda defender, que no se pueda organizar, y por eso vimos los primeros videos de bombardeos gigantescos sobre Irán. Pero estos bombardeos son la última parte de la estrategia. Ya hablamos entonces de que tratan de deshabilitar las telecomunicaciones, bajan los radares, Irán básicamente está a ciegas, no puede ver ni quién, ni cómo, ni cuándo está llegando, ni por dónde. Perfecto. Pero esto, después del ciberataque, no inician los bombardeos. El segundo paso es donde entra el Mossad, esta agencia de inteligencia, y este paso es todavía más sofisticado, honestamente parece de película. El Mossad entra para tratar de decapitar a las Fuerzas Armadas de Irán. ¿Qué significa esto de decapitar a las Fuerzas Armadas? Es una estrategia en la que tú te enfocas en eliminar a los mandos más altos que pueda tener el ejército o un gobierno también. De tal manera que lo único que va a suceder es que al momento que haya que responder, la persona que tendría que tomar las decisiones para organizar cómo va a ser la defensa de Irán en este caso, no está. La eliminaron con un ataque muy exacto sobre esa persona o la tuvieron que evacuar a algún lugar donde ya no va a tener la capacidad de dirigir de manera directa lo que suceda con la defensa de Irán. Y eso fue lo que vimos. Vimos primero bombardeos no sobre Teherán, no sobre las plantas de enriquecimiento de uranio, no sobre alguna base militar como para tratar de deshabilitar la fuerza militar de Irán, sino bombardeos muy específicos con drones y con misiles sobre las casas, literalmente el domicilio de estos generales o de las personas con el rango más alto en la cadena de mando, en la cual obviamente eliminaron a bastantes, y también en algunos centros militares,
pero donde ya sabían que iba a estar ahí en una junta a alguna persona importante. Esa es la segunda parte de esta estrategia. Primero, evito que te puedas comunicar entre las diferentes partes del ejército. Nadie está muy seguro de qué está pasando. Segundo, quito a los más altos mandos de la cadena militar, de tal manera que ya cuando se pueda saber más o menos qué está pasando, la persona que tome las decisiones simplemente ya no está. Hay muchísima confusión, no se pueden organizar y después, ahora sí, con Irán completamente indefenso, sin las telecomunicaciones, sin tampoco las personas de más alto rango en el ejército, ahora empiezan los bombardeos, que fue todo lo que ya vimos después, que cayeron cientos y cientos de misiles sobre muchísimos blancos diferentes. Algo muy importante para entender cómo opera el Mossad en este caso, porque pudiéramos decir, bueno, ¿cómo sabían dónde vivían las personas que querían eliminar? ¿Cómo sabían cuál era exactamente el rango de cada uno y dónde iba a estar y en qué momento? Esto es específicamente lo que hace una agencia de inteligencia y lo que nos deja ver es hasta qué punto estaba dentro de Irán el Mossad. Hasta el punto de no solamente conocer dónde están y en qué momento y quiénes son las personas que querían eliminar del rango o de la cadena de mando militar, sino también además que los misiles y los drones que se utilizaron para decapitar a las Fuerzas Armadas de Irán salieron de dentro de Irán, no salieron de Israel. El Mossad tenía años llevando drones, misiles y operativos dentro de Irán. Años en los que Irán no se había dado cuenta. Básicamente de una colonia dentro de Teherán salía el misil y caía en otra colonia dentro del mismo Teherán. Esta manera de trabajar ya la habíamos visto, por ejemplo, con Hezbollah en Líbano, donde el Mossad llegó a detonar los beepers que utilizaban los jefes de Hezbollah para comunicarse entre ellos. ¿Cómo lograron no solamente entrar al Líbano, no solamente llevar beepers con bombas al Líbano, sino hacer que esos beepers fueran utilizados por los jefes de Hezbollah? ¿Qué tanta confianza debían tener en estas personas que resultaron ser del Mossad, los jefes de Hezbollah, como para, sí, yo agarro este viper y luego explota? Y pues básicamente eliminaron, decapitaron el mando de Hezbollah en ese momento en Líbano. Y es muy similar también a lo que vimos, por ejemplo, en Ucrania, llevando drones hasta muy dentro de Rusia, sin que Rusia se pudiera dar cuenta, y luego activándolos una vez que ya estaban allá. Entonces, esta es la manera en la que trabaja normalmente Israel y esto es lo primero que vimos la semana pasada. Ciberataques, ya no te puedes comunicar, estás a ciegas. Decapitación de la cadena de mando militar, nadie está ahí para tomar las decisiones, para montar una defensa y hasta después empiezan los bombardeos grandes. Bien, y vamos a pasar entonces a algo todavía más importante en este tema de Irán e Israel, que es ¿cuál pudiera ser el objetivo final de Israel? ¿Qué están buscando con este ataque? Vamos a decir la versión oficial, pero también vamos a decir por qué honestamente esa versión oficial es muy dudosa. Vamos a hablar de cuáles son las opciones que le quedan a Irán, cómo pudiera reaccionar o cómo pudiera tratar de manejar la situación. Realmente ya no le quedan muchas opciones, pero vamos a ver cuáles podrían ser algunas. Y vamos a decir al final quién realmente tiene la última palabra sobre lo que va a suceder en Irán, que probablemente ya sabes quién es, pero al final te vamos a confirmar esa sospecha. Lo primero que tenemos que comentar es cuál es la versión oficial. O sea, según Israel, ¿por qué decidieron atacar Irán? Independientemente de si lo creemos o no, ahorita lo vamos a poner en duda. Pero bueno, la versión oficial es que el ataque se lleva a cabo para destruir o para acabar con el programa de enriquecimiento de uranio que tiene el gobierno de Irán. El enriquecimiento de uranio es una manera de obtener un arma nuclear. Entonces, el gobierno de Israel dice, ese programa de enriquecimiento de uranio es para hacer una bomba atómica, eso pone en riesgo mi seguridad y por lo tanto tengo que llevar a cabo un ataque preventivo, que esto es lo que Israel ha hecho 1000 veces con los otros países de Medio Oriente. Simplemente dice, ese país me amenaza, ese país me amenaza, ese país me amenaza y entonces me tengo que defender atacándolos. Lo han hecho muchísimas veces. Y la mayoría de esas sin mucha más provocación que simplemente sentirse amenazados. ¿Ok? ¿Qué dice Irán al respecto de este programa de enriquecimiento de uranio? Irán dice que es para uso civil, que simplemente lo están haciendo para producir energía nuclear para electricidad en su país. Esto también es algo dudoso, ahorita lo vamos a comentar, pero esa es su versión oficial. Perfecto. Entonces, Israel dice que Irán está buscando tener armas nucleares y por eso los tiene que atacar y que ese es su único propósito, acabar con ese programa nuclear. Mientras que Irán dice que no tiene ninguna intención de hacer un arma nuclear
y que por lo tanto no hay justificación para que los ataquen. Perfecto. Para poder darle sentido a esto, o sea, si queremos ver quién tiene la razón, quién está diciendo la verdad, o quizás ninguno está diciendo la verdad, no sería tan raro, tendríamos que ver un poco más a detalle el programa de enriquecimiento de uranio de Irán. Las instalaciones donde se lleva a cabo este programa nuclear están obviamente repartidas por todo el país, porque no la van a poner en un solo lugar, porque entonces un solo ataque pues acabaría con todo el programa. Pero sí hay dos instalaciones que son las principales, que se llaman Natanz en el centro de Irán y Fordo, que está en el norte de Irán. Estas dos son las que tienen la mayor capacidad de trabajo, que son centrífugas. Es lo único que necesita el uranio para este enriquecimiento, es meterlo en una centrífuga. Obviamente esto es muy simple, pero básicamente están las centrífugas y están los almacenamientos del uranio que ya está enriquecido. Entonces, si realmente la intención de Israel fuera solamente acabar con el programa nuclear de Irán, podríamos pensar que entonces esos dos blancos serían sus principales objetivos al momento de lanzar los misiles y los drones y todos los ataques. Y sí es cierto que Israel ha atacado fuertemente esos dos lugares, pero algo muy importante es que Natanz está enterrado metros y metros y metros bajo la tierra. Los ataques realmente no le han hecho mucho. Sí lo han dañado, sí han dañado las instalaciones, pero no a gran escala realmente. Mientras que Fordo está literalmente adentro de una montaña. También han intentado atacarlo, pero aquí le han hecho muchísimo menos daño todavía. Estos dos centros están muy bien protegidos. Ahí tendríamos que hablar entonces de Irán. Si realmente el programa de Irán era solamente para uso civil, pues entonces como por qué enterrarlo bajo la tierra y meterlo dentro de una montaña. Realmente lo más probable es que Irán vea su programa nuclear como un seguro contra intervención de Israel. ¿Por qué? Porque Irán obviamente ha visto lo que ha sucedido en los últimos 30 años en Medio Oriente. ¿Qué pasó en Irak? Entró el ejército de Estados Unidos, quitaron al gobierno, obviamente Saddam Hussein fue ejecutado y cambiaron por un gobierno pro-Israel. ¿Qué pasó en Libia? Lo mismo. Se desestabilizó el país, quitaron al presidente Muammar Gaddafi, en ese caso mataron a Gaddafi en la calle literalmente y se puso un gobierno pro-Israel. ¿Qué pasó el año pasado en Siria? Lo mismo, desestabilizaron el país, tuvieron que exiliar a Bashar al-Assad y pusieron un gobierno pro-Israel. Entonces, Irán sabe que el que sigue en la lista, pues son ellos. Los ayatolas, que son el gobierno religioso de Irán, saben que lo único que va a pasar si ellos no se defienden de alguna manera es que los van a desestabilizar, van a quitarlos del poder, probablemente sean ejecutados y van a cambiar el gobierno de Irán por uno que sea pro-Israel. Entonces Irán ve este programa nuclear como un seguro contra esto, porque obviamente no es lo mismo atacar un país con un ejército normal como Libia o Irak o Siria que atacar un país con una posibilidad de tener un arma nuclear. Y quizás aquí te puedas preguntar, bueno, entonces, ¿por qué no simplemente desarrollan el arma y ya? A final de cuentas, no es tan complicado para un país como Irán. Corea del Norte tiene armas nucleares y obviamente Irán tiene muchísimo más capacidad que Corea del Norte. No lo hacen porque por un lado tienen que defenderse de la intervención de Israel, pero por el otro tienen que evitar darle argumentos a Estados Unidos para que ellos también intervengan. Si el día de mañana Irán sale y dice que están desarrollando un arma nuclear, Estados Unidos no lo va a permitir, va en contra de su política externa. Por lo tanto, el programa de enriquecimiento de uranio se mantiene en un punto de balance en el cual no me puedes decir, al menos no con todos los argumentos, que estoy desarrollando un arma nuclear, pero también si la necesito, en cualquier momento la puedo desarrollar. Y esa es básicamente la estrategia que ha seguido Irán con su programa nuclear. Ahí es donde entendemos por qué estos centros, estas instalaciones de enriquecimiento de uranio están tan protegidas. Y tendríamos que pasar a otro punto. Esto la verdad está muy interesante. Israel ya sabía que no podía hacerle daño ni a Fordo ni a Natanz. Israel sabe de antemano que no puede acabar con el programa de enriquecimiento de uranio, porque sus misiles simplemente no tienen la capacidad de llegar tan lejos dentro de una montaña o dentro de la tierra como están estas instalaciones. Israel podría mandar todos sus misiles al mismo tiempo a Fordo y probablemente no le hagan mucho daño, y lo mismo a Natanz.
Entonces tendríamos que preguntarnos si ellos ya sabían, porque obviamente ya sabían que no tenían la capacidad para acabar con este programa, si ellos ya sabían esto, entonces, ¿por qué deberíamos de creerles que este era su objetivo? Sobre todo tomando en cuenta que realmente lo que han buscado con muchos otros países es solamente cambiar al gobierno, derrocar un régimen. Porque hay un solo país que sí tiene la capacidad de atacar Natanz y poder de verdad acabar con esas instalaciones, o de atacar Fordo. Hay un solo país en el mundo que tiene el equipo necesario, que tiene el armamento necesario como para poder llegar a esos objetivos, y es Estados Unidos. Este discurso de Israel de querer alarmar al mundo con el desarrollo de un arma nuclear por parte de Irán es básicamente poner a Estados Unidos como el único que puede hacer algo. Es una manera de forzarlos a involucrarse, porque nadie más va a poder hacer nada para acabar con esas armas nucleares que supuestamente se van a desarrollar. Entonces, es una manera de ejercer presión, de tratar de llevar a Estados Unidos a invadir Irán, porque al final de cuentas, si lo invaden, se van a quitar a los ayatolas, se va a cambiar al régimen iraní, y ese es el verdadero objetivo por parte de Israel, que es el mismo que han hecho con muchísimos otros países. Y aquí es donde nos damos cuenta que realmente el que tiene la última palabra es Estados Unidos. Irán no puede ser invadido por Israel. Israel no tiene la capacidad para invadirlo, ni tampoco tiene la capacidad de acabar con el programa nuclear. Ahora, Irán tampoco tiene la gran capacidad como para ir y destruir Israel, pero sí para defenderse el suficiente tiempo como para que su régimen sobreviva. El único que puede desempatar esto es Estados Unidos. Ellos son los que van a decidir cuál va a ser el futuro de Irán. Y algo interesante aquí es que no hay una posición, digamos, única en Estados Unidos, ni en el gobierno, ni en la población. La mayoría de la población simplemente está en contra de que Estados Unidos se meta en una guerra con un país del tamaño de Irán. La población va a tener mucha dificultad para aceptar esto. Y en el gobierno tenemos muchísima división también. Donald Trump, el presidente, y quizás las personas más allegadas a él, no están a favor de invadir Irán. Recordemos que Donald Trump tiene como uno de sus principales puntos de popularidad el hecho de que no se iba a involucrar en nuevos conflictos armados. Y pudiéramos ser cínicos y decir, bueno, pero pues eso no le importa, lo dijo en campaña y ahorita hace otra cosa. Pues sí, pero eso va a hacer básicamente que pierda quien sea su sucesor en las siguientes elecciones presidenciales. Entonces Donald Trump tiene muchos intereses en contra como para decidir atacar Irán. Pero eso no quiere decir que no haya partes del gobierno como el Congreso, como la CIA, como algunas otras agencias de inteligencia, como simplemente el complejo militar industrial de Estados Unidos, que sí se vería muy beneficiado de una nueva guerra y una guerra del tamaño como lo que sería intervenir en Irán. Entonces, no hay un consenso. Hay gente dentro del gobierno que está en contra de intervenir Irán, hay gente dentro del gobierno que está a favor de intervenir Irán. La población básicamente está en contra, y quizás ese punto, el hecho de que todavía haya algunas personas que no estén a favor, personas importantes que no estén tan convencidas de atacar Irán, sea lo único positivo que Irán tiene. Pero repetimos el mismo punto, Estados Unidos tiene la última palabra sobre lo que va a suceder aquí. A menos de que Irán el día de mañana se vea muy, muy amenazado, confirme que ya no hay negociación posible, porque Donald Trump ha tratado de volver a meter la idea de que todavía se puede negociar algo. Es difícil, pero si no es esa negociación, las dos opciones de Irán serían simplemente rendirse y probablemente perder el control de su país para siempre, o acelerar el proyecto de desarrollar un arma nuclear, y sabrá Dios qué le depare al mundo si eso sucede. Veníamos con una noticia muy importante para México. Es la noticia más importante de las últimas semanas, muchísimo más importante que Claudia Sheinbaum en el G7, muchísimo más importante que si es Andy o es Andrés Manuel, o que Noroña ahora se está peleando con quién sabe quién, que es una ley que pasaron en Puebla, donde el gobernador Alejandro Armenta es de Morena. Una ley en la que se codifican ciertos nuevos delitos que tienen que ver con la expresión en redes sociales. Esto es algo bastante grave y esperamos que quede claro al final de lo que vamos a explicar, que no hay manera de pensar que esto es compatible con la libertad de expresión o con una garantía de la libertad de expresión. Hay dos puntos específicos en esta ley que son los más graves. El primero es la tipificación de un delito que se detalla ahí como ciberacoso. Y el ciberacoso, muy convenientemente en esta ley que se publicó en el Periódico Oficial de Puebla,
pues tiene una definición muy ambigua, que es simplemente ofender a una persona en línea. Y tú pudieras pensar, bueno, pero ¿qué tan ofensivo? O sea, si le digo que no combina su corbata, ¿es delito o no? O si le digo algún insulto más fuerte, ¿ahí ya sería delito? Bueno, pues de la manera en la que la pusieron aquí en la ley, lo único que tiene que ser necesario para que se pueda perseguir como ciberacoso es que la persona afectada se vea dañada psicológica o emocionalmente. Y esto obviamente no tiene ningún sentido. No hay manera que ese sea el argumento para que algo sea un delito o no. Porque yo puedo decir que si alguien simplemente dice que mi video no le gusta, eso me dañó emocionalmente. Y sí me puede dañar emocionalmente. Pero más importante, yo puedo mentir. Puedo decir que me dañó emocionalmente y no. ¿Qué van a hacer? ¿Van a traer un psicólogo? ¿Van a traer un psiquiatra? ¿Me van a hacer una resonancia en la cabeza? No hay manera. Es simplemente mi palabra contra la de todo el mundo. Y entonces a cualquier comentario que ya no me guste a mí, voy a salir a decir que eso es un delito y que tiene una penalización de hasta 3 años de cárcel por una persona que simplemente estaba dando su opinión. Entonces, desde aquí hay que entender esto. Esta ley lo único que busca es limitar la libertad de expresión de las personas. Que cuando algo sea publicado por alguien que a otra persona no le guste, esta persona pueda simplemente mandarlo a la cárcel. No hay nadie en este país que debería de pensar que eso es correcto. Por más morenista que seas, no hay manera de defender este tipo de cosas. Y hay que ver cómo tratan de hacer esto los políticos, porque obviamente no van a salir el día de mañana en la tele a decir, sí, lo que vamos a hacer es censurarlos a todos, que es lo que están haciendo, pero no lo van a salir a decir así. Lo que hacen normalmente es pasar este tipo de medidas muy criticables en paquetes con otras medidas que no están tan mal, porque en estas nuevas leyes que vimos en Puebla, tenemos nuevos mecanismos para tratar de evitar que adultos abusen de menores en redes sociales. Todo el mundo va a decir que eso está bien. Tenemos nuevas medidas para tratar de evitar el espionaje de las redes sociales de otra persona. Eso todo el mundo va a estar de acuerdo. Y eso ya lo saben. Y por eso entre esas leyes pasan estas medidas como la del ciberacoso. Hay que entender que lo único que están haciendo es beneficiarse a sí mismos. No hay ningún mexicano en todo el país que vaya a estar mejor por el hecho de que te puedan meter a la cárcel por dar tu opinión en redes sociales. No hay ninguno, más que si eres político. Porque además tenemos que entender que sí, ¿a poco yo voy a ir a declarar que alguien puso algo feo de mí en TikTok o en YouTube y por eso quiero que lo metan a la cárcel? En un país donde el 99% de los casos de extorsión se queda impune. En un país donde el 90% de los homicidios se quedan impunes. ¿Qué confianza puedo tener en que la policía, que no puede ni siquiera perseguir un delito gravísimo como la extorsión, va a perseguir un comentario que no me cayó bien en redes sociales? Las únicas personas que sí pueden usar el sistema de justicia a su favor y que les van a dar atención así de rápido son los políticos, que son también las únicas personas que simplemente no soportan que se diga algo negativo de ellos, porque les afecta electoralmente, por un lado, pero por otro lado, porque están mal de la cabeza y no soportan que nadie les dé la contra. Entonces, tenemos que entender bien este punto. A nadie le conviene que haya censura en Puebla, ni en México, ni en ningún lado, más que a los políticos. No importa si son los políticos con los que tú estás de acuerdo. Y eso es otro punto bien relevante aquí. No, Morena no es tu equipo de fútbol. El PAN no es tu equipo de fútbol, ni el PRI. No le vas a Morena. Es ridículo decir esto. Puedes estar a favor de muchas de sus políticas, pero no por eso tienes que estar a favor de muchas de sus otras políticas. Morena ha hecho muchas cosas mal, muchísimas. Y de los otros partidos políticos también. México no está bien, no de hace 30 años. México no ha estado bien nunca y no está bien ahora. Entonces, no tienes por qué sentir la necesidad de defender lo que hace Morena. Como si estuvieras en el estadio y si Morena se equivoca, es como si tú gritaras gol si le metieron a tu equipo. No, es tu gobierno. Lo que haga mal Morena te va a afectar a ti igual que a alguien que no votó por Morena. Y lo que haga mal otro partido te va a afectar igual. Lo que no podemos permitir, lo que no debe de ser, es que la gente no cuestione a su partido político. Es más, si tú eres afín a Morena, tú deberías ser la persona más crítica de ese partido.
porque lo que quisieras es que hicieran las cosas bien. Y como cualquier partido y cualquier ser humano se va a equivocar, pues tienes que decirles que eso no es lo que tú quieres. No dejar a los políticos en una posición donde yo puedo hacer lo que quiera, igual aquí traigo a mis aplaudidores. Eso no es democracia. Así no puede funcionar una democracia. Y queremos repetir el punto. No le conviene a nadie que estén estas leyes de censura, porque esos son. Tratar de perseguir con la ley, de meter 3 años en la cárcel a una persona por ciertos puntos de vista que comparten redes sociales es censura. No hay otra manera de decirlo. Y no valen los argumentos de, bueno, pero es que estaba ofendiendo. Y cualquier cosa puede ser ofensiva. No por eso lo vamos a hacer ilegal. Si no, en ese caso, todo mundo estaría en la cárcel. Todos, sin falta, en este país estaríamos en la cárcel. Es ridículo argumentar esto. Sale la bancada de Morena, vean qué locura, sale la bancada de Morena diciendo que no es que no estamos en contra de la libertad de expresión. Solamente estamos en contra de que la gente insulte desde el anonimato de las redes sociales. O sea, ¿cómo no voy a poder ser anónimo en redes sociales? ¿Qué quiere el gobierno? ¿Quiere que, me vas a insultar? No, claro, insúltame. Nada más que te vas a ir 3 años a la cárcel, quiero tu nombre, quiero tu dirección, quiero cuándo naciste. O sea, eso es libertad de expresión. Es ridículo, es desesperante. Es desesperante y más desesperante es que la gente que se siente a favor de Morena, porque a Morena le tocó pasar esta ley, pero si la hubiera pasado cualquier otro partido sería igual de malo. A la gente que se siente que está a favor de Morena, cree que lo tiene que defender. No lo tienes que defender. No es tu equipo de fútbol. Si se están equivocando, si te están perjudicando, no tiene nada de malo que lo digas. No eres menos morenista por no estar a favor de todo lo que hace Morena. Más cuando es algo tan absurdo como lo que estamos diciendo en este caso.